La lectura puede ser entendida como la experiencia social que contempla al lector, al texto como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora, sus autores tienen la palabra. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del micro de la editorial de la Universidad Nacional de Misiones. Y hoy vamos a presentar el libro Entre pavos te veas, esta obra de Germán Wilkins, que nos invita a mirar lo cotidiano desde una perspectiva distinta. A lo largo de este micro hoy vamos a compartir lo que nos decía el autor sobre el proceso de creación, las influencias y los desafíos de esta publicación. Entre pavos te veas es una de las novedades editoriales de la colección Narraton, que reúne autores con propuestas narrativas innovadoras. En este libro explora lo fantástico desde lo cotidiano combinado con el humor, la reflexión y lo absurdo. Y para comprender mejor su proceso de creación, su autor, Germán Wilkins, nos cuenta cómo nació la idea del libro y cómo los relatos fueron encontrando su propia conexión. Con la construcción de Entre pavos te veas no respondió a un plan maestro o una estructura previamente pensada. Creo que no, fue un proyecto que partió de una idea única o un eje temático así ya preestablecido. Creo que fue como un proceso de decantación, de descubrimiento paulatino. Creo que cada cuento nació con su propio pulso, con su propio tono, con su propia necesidad expresiva. Y creo que muchas veces ni siquiera yo sabía qué lugar iba a ocupar después en ese todo mayor. Pero creo que lo interesante y lo desafiante fue que después al releerlo en el conjunto, ¿no? Creo que empecé a notar ciertas resonancias, ecos, pequeñas obsesiones que se repetían. Entre esas lo cotidiano, atravesado por lo absurdo, ese humor que incomoda, los bordes del miedo, las interpelaciones filosóficas que surgen a veces de situaciones más mínimas, ¿no? Y creo que descubrí a partir de ahí que esos relatos, sin que yo lo buscara, sin que haya una intención de fondo, ya estaban dialogando entre sí de alguna manera. Por eso creo que en ese sentido la tarea no fue tanto construir desde cero, sino escuchar lo que los propios textos pedían. Creo que fue un trabajo de disposición, de orquestación más que nada. Decidir qué cuento abría el libro, cuál cerraba, cómo debía alternarse el tono, qué tensiones, qué respiros necesitaba el conjunto. Algo así como armar una partitura con piezas que originalmente, bueno, como que no habían sido compuestas para tocarse juntas, pero que al reunirlas encuentran una armonía inesperada, digamos. Creo que Entre Pavos te veas es un libro que más que armarlo, como que se dejó armar. Para eso fue necesario también ordenar los relatos, para que ese diálogo interno se pueda escuchar. También desde afuera, ¿no? Por el lector, que es lo principal, ¿no? El último constructor del libro creo que siempre es el lector. Y bueno, este es un proceso en el que en última instancia Ana María Ballesteros, correctora de estilo en editorial universitaria, me ayudó a compaginar. La idea de Entre Pavos te veas, creo que no surgió de golpe ni fue el resultado de una epifanía o de esa que a veces uno se imagina románticamente sobre el proceso creativo. O sea, no que hubo una noche que me desperté diciendo, acá está el libro. Creo que fue más bien como un proceso de acumulación, de maduración silenciosa. Yo ya venía escribiendo algunos de estos relatos desde hace años. Algunos son más recientes, pero no los pensé originalmente como parte de un conjunto. Lo que terminó ocurriendo fue que los propios textos, poco a poco, empezaban a reclamar ese espacio común, como que empezaban a hablar entre ellos. O sea, no fue que yo tuviera una idea central a la cual los cuentos se acomodaran, sino que fueron los cuentos los que, al releerlo, me ayudaron a entender qué clase de eje los sostenían entre sí. Y ahí creo que está esa mirada sobre lo cotidiano, desplazada, capaz de encontrar humor donde parece haber gravedad, de revelar un costado inquietante en eso que es aparentemente banal. Entonces creo que descubrí que todos a su manera estaban jugando con esa doble dimensión. Lo pequeño que se agranda, lo solemne que se vuelve ridículo,
lo trivial que se esconde debajo de preguntas más profundas, debajo de la piel. Entonces, como que comprendí que no se trataba simplemente de juntar textos, como quien mete en relatos sueltos en una bolsa, sino de generar una conversación entre ellos, incluso una fricción, una especie de juego de espejo donde cada uno amplifica o desafía también al otro. Y así nació Entre Pavos Te Veas. No como una gran idea, digamos, que cayó del cielo, como ese color que cayó del cielo del ópera, sino como un proceso orgánico donde lo que venía escribiendo empezó a ordenarse por sí mismo, en una especie de coro, un tejido que solo después de un tiempo pude reconocer como perteneciente a un libro. Y esta obra se suma al catálogo de la editorial universitaria y Germán nos explica qué lugar ocupa dentro de la colección Narratón y cuál es el hilo conductor que une los relatos. La colección Narratón de UNAM, a mi entender, se caracteriza más que nada por reunir obras que exploran diversos registros, desde lo experimental hasta lo fantástico, siempre con un fuerte interés en las técnicas narrativas innovadoras, en cómo la ficción puede interpelar al presente, ¿no? Y yo creo que en ese marco Entre Pavos Te se inserta, pero creo que también se diferencia y aporta lo suyo. Lo que me parece que marca una diferencia particular es ese foco, creo, ¿no?, que mi libro pone en lo cotidiano, en lo familiar, en lo rural, pero no desde el costumbrismo ni desde lo anecdótico, sino más bien desde un cruce de registros que mezcla el humor, la reflexión filosófica, elementos del fantástico, del absurdo. Creo que mientras muchas obras de Narratón trabajan lo experimental, lo fantástico en este sentido, o sea, desde construcciones de mundos posibles en un sentido más amplio, mi libro juega más que nada a encontrar esos mundos posibles en el patio de la casa, en la sobremesa, en el ropero, en el espejo de dos pueblos gemelos que se desconocen, el miedo que no sabemos nombrar, en el gesto común. Creo además que Entre Pavos Te propone una reflexión sobre el narcisismo, sobre esa constante tentación de mirarnos como si estuviéramos fuera de escena, sobre el doble juego entre lo ridículo, lo profundo que nos habita, ¿no? Por eso me parece que el humor no es solo un decorado en Entre Pavos Te sino también una herramienta que intento usar deliberadamente para incomodar, intento, ¿no? Para provocar el desplazamiento, para abrir preguntas. Y me parece que en ese sentido el libro aporta una voz distinta al catálogo. Una que me parece que se apoya en lo cercano, pero que intenta ir un poquito más allá, que se atreve a mezclar lo existencial con lo festivo, lo filosófico con lo trivial. Y creo quizás que es una apuesta estética que dialoga con las demás obras de Narratón, pero desde un lugar particular, buscando ofrecer al lector otra forma de acercarse a los pies de lo humano, ¿no? Hay algo que los une, aunque no es necesariamente un hilo argumental. Lo que me motivó a reunirlo es que, aunque sean relatos diferentes en trama, tono, ambientación, creo que todos comparten una mirada común, una especie de lente deformante que mezcla el humor, la reflexión, el absurdo, incluso a veces el horror, para hablar de lo que somos, de lo que nos pasa y también de lo que preferimos no ver, ¿no? En ese sentido, creo que el hilo conductor no está dado tanto por el tema de los personajes ni por un universo compartido, sino más que nada por las preguntas de fondo que lo atraviesan. ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? ¿Qué hay detrás de nuestras obsesiones chiquitas diarias? ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos entenderlo todo desde la superficie? Entonces, en definitiva, Entre Pavos Te reúne cuentos que, aunque distintos entre sí, exploran esas fisuras de lo cotidiano, los momentos donde lo real se desacomoda, donde lo familiar se vuelve extraño y donde podemos reírnos, a veces incómodamente, de nosotros mismos. Creo que ese es el verdadero hilo, la incomodidad reflexiva, el humor que no es gratuito, el intento de mirar con lupa lo chiquito para descubrir lo grande. Germán Wilkons nació en Leandro n. Alem y escribió su primer relato a los 7 años. Desde entonces incursionó en diversos géneros, obtuvo premios en certámenes literarios a nivel provincial y nacional. Es profesor de letras, graduado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor titular de Lengua y Literatura en el CEP 42 y en el CEP número 12. Entre sus publicaciones anteriores se encuentran Cainario, la etimología del honor,
El Principio de Berkeley también ha participado en múltiples antologías como La escritura en manos de todos, Encuentro en la distancia y colaboraciones en Nea Conatus, entre otras. El estilo de Wilkins es un cruce de registros. Lo filosófico se mezcla con lo coloquial, lo metafísico con lo rural, lo erudito con lo popular. En el siguiente fragmento de esta entrevista, el autor nos habla sobre su proceso de escritura y el reto de lograr cohesión dentro de la obra. ¿Cómo definiría mi estilo literario? No tengo idea. Pero si me forzara a dar una respuesta, diría que mi estilo narrativo podría inscribirse dentro de una tradición híbrida, donde conviven lo filosófico, lo existencial, lo humorístico. Pero creo que ninguno de estos registros anula al otro, ¿no? Por eso a mí me interesa trabajar desde una voz que observa la cotidianidad con una mirada que al menos quiere ser aguda, ¿no? Que busca desentrañar lo que hay detrás de los gestos simples, de las rutinas, de lo que aparentemente es banal o no resulta cotidiano. No sé si lo logro, ¿no? Yo no consigo la narración solo como vehículo de anécdotas, sino como una forma de indagación. Yo creo que cada relato es en cierto modo una pregunta abierta, un ejercicio de desplazamiento de sentido. Creo que hay conciencia sobre la dificultad que resulta penetrar, digamos, en la piel del lenguaje, una voluntad de explorar no solo lo que pasa, sino cómo pasa y cómo lo contamos, ¿no? Y cómo lo leemos después. Creo que esto implica trabajar siempre con tensiones, ¿no? Entre lo local, lo universal, entre lo anecdótico, lo simbólico, también entre la ironía y la gravedad, ¿no? En este sentido a mí me interesa realmente el cruce de registros, o sea, lo rural que se cruza con lo metafísico, lo popular que dialoga con lo erudito, lo grotesco que roza lo poético. Yo creo que allí se juega una parte importante de la voz narrativa, en ese entrelazamiento de capas, donde el lector puede encontrar humor, pero también un trasfondo que apunta a lo humano, a lo incierto, a lo que incomoda de nosotros y que también apuesta a generar una experiencia de lectura que entretenga. La literatura tiene que entretener también, ¿sí? Yo creo que se lee y se escribe para vivir, no únicamente para entretener o para educarnos, ¿no? Entonces, que también que resuene, ¿no? Que deje una vibración interna más allá del cierre de cada cuento. Uno de los principales desafíos creo que fue lograr que ese conjunto tuviera una cohesión sin sacrificar la diversidad, ¿no? Los relatos creo que si bien comparten ciertos temas, como la ironía, lo existencial, lo cotidiano que roza con lo absurdo, incluso lo fantástico, creo son bastante variados en tono, en escenario, incluso en enfoque, ¿no? En ese sentido creo que había que ordenarlo de tal forma que el lector sintiera un hilo conductor emocional e intelectual, aunque no necesariamente argumental. Para mí otro reto importante fue cuidar el ritmo, ¿no? No solo el de cada cuento en sí, sino el ritmo general del libro. O sea, y ahí aparecieron preguntas como cómo alternar relatos más extensos con otros más breves, cómo evitar que se acumulen de forma pesada los tonos más densos o al revés, los más ligeros. Entonces busqué en ese sentido que la lectura tenga respiraciones, pausas, momentos donde el humor aliviane y otros donde la inquietud o la reflexión emerjan, ¿no? con fuerza. Ana María, como dije, ayudó en esta última etapa. Aparte, también creo que nos enfrentamos todos a esto un poco, ¿no? Al reto que creo que no es menor de dejar fuera algunos textos. No sé, hay siempre un apego personal, un cariño por ciertas historias, pero no todas encajaban dentro del arco que finalmente se delineó. Hubo que decidir qué aportaba al conjunto y qué no, y eh, aunque se descarte, siempre duele, ¿no? Y en ese proceso que intenta siempre hacer un ejercicio de autocrítica, fue clave también la mirada editorial al final, ¿no? Que ayudó a pulir y a equilibrar. Creo que en resumen, el mayor desafío, ¿no? Fue lograr que los relatos no sean, o sea, únicamente una suma, sino que estos dialoguen entre sí, que cada uno aporte una pieza de ese mapa general del libro, ¿no? Haciendo que el lector al terminar sienta que recorrió un paisaje único, ¿sí? En su diversidad, ¿no? Y no una sola serie de paradas sueltas, digamos.
Y Germán nos cuenta que algunos relatos quedaron fuera para preservar la coherencia del conjunto, buscando una estructura que permitiera que el libro fluya como una unidad narrativa. El prólogo de la doctora Mercedes García Sarabi, ex docente del autor, aporta una lectura crítica que ayuda a interpretar los ejes de la obra. Creo que de algo de eso hablé antes, ¿no? Fue como una especie de negociación interna, digamos, entre lo que yo consideraba esencial para la identidad del libro y lo que en definitiva resultaba más coherente al final, ¿no? Más sólido como propuesta. Entonces partí de una base bastante amplia, ¿no? Había relatos que venían escribiéndose desde hace mucho tiempo y otros más recientes. Algunos incluso que fueron surgiendo casi como ramificaciones de los primeros, ¿no? Tenía textos que me gustaban mucho, pero como que al momento de pensar el conjunto no todos terminaban de encajar. Entonces algunos quedaban afuera porque temáticamente se desviaban demasiado, otros porque narrativamente repetían clima o tono, que ya estaban mejor logrados en otro cuento. Así que, sí, bueno, efectivamente que varios relatos quedaron afuera y fue un ejercicio difícil, porque uno tiende siempre a apegarse incluso a esos textos más imperfectos, ¿no? Entonces, bueno, la editorial, como creo que también mencioné, jugó un rol importante acá, no tanto de una imposición, sino como un contrapunto necesario al final. Esa mirada que permitió que se detectara cosas que por estar demasiado cerca del texto, yo ya no veía, ¿no? Problemas de ritmo, de extensión, de redundancia entre relatos, sugerencias para pulir ciertos aspectos, repetición, de reforzar la claridad en pasajes donde primaba por ahí la redundancia, ¿no? O ajustar el orden de los cuentos para que el recorrido al final del lector fuera más eficaz, ¿no? Pero no hubo cambios drásticos en términos de contenido, no se incorporaron relatos nuevos ni se esforzaron temas, pero lo que sí hubo un trabajo cuidadoso de edición y de curaduría, ¿no? Que hizo que el libro ganara en consistencia. Y en eso creo que fue fundamental esa combinación entre lo que yo traía como autor y lo que la editorial aportó desde su experiencia, ¿no? Al final, todo libro es un trabajo colectivo. Aunque la voz autoral es la que se sostiene, el libro se afina y se fortalece en ese ida y vuelta, ¿no? Siempre es un trabajo colectivo. La doctora Mercedes García Sarabí, ella fue más bien quien generosamente escribió el prólogo una vez que la obra ya estuvo terminada, ¿no? Para mí esto tuvo un valor muy especial, porque fui su alumno durante mi carrera en letras en la facultad, en la Universidad Nacional de Misiones, ¿no? Mercedes no solo es una figura de enorme peso intelectual, no solo en la provincia, no solo en la provincia, su trayectoria en investigación, docencia, crítica literaria, sino también como una persona de gran generosidad académica. Quiero decir esto, que, que esto no es común. No es común encontrar a alguien que combine tanta lucidez intelectual con una disposición tan abierta y cálida hacia los demás, ¿no? Yo siento un profundo respeto y agradecimiento hacia ella, no solo por lo que representa como académica, sino porque es además una excelente persona. Que aceptara escribir el prólogo fue para mí un honor y, bueno, obviamente, y al mismo tiempo un gesto de confianza y apoyo que yo valoro muchísimo. Su lectura del libro no solo se quedó en lo superficial, sino que iluminó conexiones simbólicas, cruces filosóficos, juegos intertextuales que incluso yo, como autor, había trabajado de manera muchas veces intuitiva, ¿no? En este sentido, su prólogo no es solo una presentación formal del libro, creo que también es un puente entre mi formación académica y este camino personal que vengo trazando en lo literario, ¿no? Haber contado con su mirada realmente me emociona porque proviene no solo de una especialista, sino de alguien que ha acompañado indirectamente mi formación literaria desde hace años y directamente en mi recorrido universitario, ¿no? Y en esta obra Germán combina referencias literarias, filosóficas, cinematográficas y musicales. Para Germán, un libro no se completa hasta que encuentra a sus lectores. Y por eso, para el cierre de esta entrevista, también comparte la invitación para la presentación de su libro, que será el próximo 31 de mayo. Creo que mis influencias literarias son bastante variadas. Creo que uno va armando su biblioteca personal y esa que no es solo de libros físicos, sino también de voces, de tonos que nos quedan adentro a lo largo del tiempo y desde muchos lugares en realidad. Creo que en el caso concreto de Entre Pavos TV, diría que hay un cruce de tradiciones que probablemente me hayan marcado, ¿no? Creo que por un lado la tradición del relato breve latinoamericano, e inevitablemente nos atraviesa a quienes escribimos de este lado del mundo, pienso en Quiroga, esa
tensión que crea entre lo humano y lo salvaje, ¿no? El horror que brota de sus paisajes y lo cotidiano. Y también pienso, se me ocurre, Abelardo Castillo, ese aire permanente, esa atmósfera entre trágica y melancólica. Y en otra cuerda, digamos, hay muchos otros autores que va desde Pablo de Santi, Bolaño, Eco, Borges, muchos otros, ¿no? Eh, que me enseñaron un poco a mirar lo cercano de la distancia y también la distancia de lo cercano, ¿no? También hay un juego de perspectiva en este sentido. No como una evasión, sino como un modo de interrogar lo real, ¿no? Creo que por otro lado están los escritores que también me han empujado a pensar el humor y lo grotesco como un vehículo poderoso. Pienso en, sí, Kenny O'Toole, ese, que maneja esa ironía cáustica pero profundamente humana, ¿no? Ese humor que no es simplemente un chiste, sino una forma de leer lo absurdo de nuestra condición. Sobre esto, bueno, me podría extender días, ¿no? Pero también creo que hay una beta filosófica que no puedo dejar de reconocer, digamos, la lectura del ensayo filosófico, que mi escritura no es académica, ¿no? O sea, no busca hacerlo, sino no busca que sea eso. Pero siento que arrastro preguntas existenciales que vienen desde ahí, ¿no? Pienso en Nietzsche, en Schopenhauer, Heidegger, Byung-Chul Han, Harari, pero no porque busque yo traducirlos en cuentos, en relatos, digamos, sino porque creo que sus preguntas resuenan en cierta manera desde el fondo cuando intento mirar lo humano, desde eso, desde lo chiquito, lo pequeño, lo frágil, en lo risible también, ¿no? Y por supuesto hay una marca local también, ¿no? Que viene a ver de haber crecido en la provincia, en Misiones, ¿no? Y de echar historias, voces, son relatos populares, ¿no? Creo que esa materia viva que no aparece muchas veces en los libros, pero que se filtra las rendijas de lo que uno escribe. Así que sí, si tuviera que sintetizar, diría, o sea, podría decir que Entre Pavos te veas es como un hijo de un cruce entre lo literario, lo filosófico, lo humorístico, lo absurdo y creo que también lo profundamente local, ¿no? Y ahí es donde creo que me parece que encuentra un poco de su singularidad. Definitivamente no creo que nadie escribe lo que hace solo de los libros, ¿no? Creo que lo hace de todo lo que lo constituye como persona, como sensibilidad, como experiencia vital. Creo que para mí el cine, la música, incluso cierta arte visual, ¿no? Como la pintura, la escultura, la fotografía, no son solo referencias externas, sino parte también de ese ecosistema afectivo y estético que nos alimenta, que nos modela y que, bueno, muchas veces sin que nos demos cuenta, ¿no? Cine, por ejemplo, influye mucho en el manejo de los climas, de los silencios, de los ritmos narrativos, incluso en la construcción de los personajes, ¿no? Esa capacidad que tiene la imagen en movimiento de condensar el humor, el horror, esa belleza que al mismo tiempo que resulta fascinante, ¿no? Creo que no importa tanto el género, creo que a mí me interesa más que nada el modo en que una película puede generar capas de sentido, abrir preguntas, dejarte en una especie de zona incómoda que no se resuelve fácilmente. La música creo que por su parte me atraviesa, ¿no? Sobre todo desde el tono emocional. Hay música que te instalan un humor, una energía, una especie de vibración interna, ¿no? Ya desde Iron Maiden a Charles Lewison, que después inevitablemente contamina, ¿no? En el buen sentido lo que uno escribe. A veces la cadencia de un ritmo, a veces una letra mínima, a veces una atmósfera, eso que te queda flotando y que no te das cuenta, pero se filtra en lo que narras. Incluso lo visual, ¿no? Lo plástico tiene su lugar, ¿no? La manera en que una imagen, una fotografía, un cuadro puede sintetizar una historia entera o un enigma. Es algo que a mí me intriga, ¿no? Y que intento trasladar a la escritura. No tanto descubriendo imágenes, sino buscando que el texto también actúe sobre el lector como una imagen cargada de potencia, ¿no? Y de ahí un poco creo que mi gusto por Quino, de Fontana Rosa, ¿no? Uno de mis ilustradores preferidos, ¿no? Bueno, en resumen, creo que no escribo desde un único lugar, ¿sí? Yo creo que escribo de lo que veo, lo que escucho, lo que vivo, eh, lo que recuerdo. Creo que la escritura no es nunca un ejercicio cerrado ni aislado, sino una forma de estar en el mundo, ¿no? De habitarlo, de poner en juego sensibilidades múltiples. A mí me gustaría cerrar con un agradecimiento sincero al doctor Froilán Fernández, ¿no? Que es el actual director de la editorial universitaria. Yo tuve el privilegio de ser su alumno durante la carrera de letras, donde él impartía las cátedras de semiótica 1 y 2. A eso, su enfoque siempre riguroso y su capacidad para vincular
la teoría semiótica con las prácticas culturales concretas, a mí me dejaron una marca profunda en mi formación académica y como lector autodidacta después, ¿no? Pero como director de UNAM, Froilán mostró un compromiso constante impresionante también con la promoción de la producción literaria y académica de toda la región, ¿no? Su gestión ha sido clave para obras como Que entre pavos te veas encuentren un espacio de publicación y difusión. Y yo agradezco su generosidad y su apoyo que han sido fundamentales en este proceso, ¿no? También me gustaría en este espacio hacer extensiva una invitación a todos los oyentes y lectores para asistir a la presentación oficial de Entre Pavos te veas, que se llevará a cabo en el marco de la Feria Provincial del Libro de Misiones. La presentación tendrá lugar el 31 de mayo a las 18:30 en punto, que se va a realizar en el espacio multicultural de la Costanera de Posada, ¿no? Un espacio que se ha ya consolidado como un referente clave para nuestra cultura local. Y bueno, para mí será realmente un verdadero honor contar en la mesa con la mesa de presentación o con la participación justamente de Froilán, de la doctora Mercedes García Saraví, del magíster Osvaldo Mazal, tres referentes que no solo en el ámbito académico, sino también figuras a las que admiro realmente y respeto profundamente por su generosidad intelectual y su acompañamiento en este camino. Bueno, en síntesis, creo que Entre Pavos te veas es una invitación a mirar lo cotidiano desde nuevas perspectivas, ¿no? A encontrar lo extraordinario en lo aparentemente trivial. Y espero que quienes se acerquen al libro no puedan compartir ese momento de diálogo y reflexión con nosotros, que se acerquen al libro y que se acerquen también el día de la presentación de este libro, ¿no? Que se acerquen a compartir, bueno, este diálogo, reflexiones de nosotros, que yo creo que un libro se completa verdaderamente en el encuentro con sus lectores, ¿no? Creo que un libro no es nada sin un lector, digamos, que lo termine de crear, ¿no? Sí, algo que a mí me gustaría que quede resonando en el lector es esa invitación a detenerse, a parar, a contemplar, a mirar de otro modo, ¿no? A no dar las cosas por sentadas y por hechas y por terminadas. También a preguntarse por eso chiquito de lo que venía hablando, por lo pequeño, ¿no? Por lo invisible, por lo absurdo, eso que nos rodea todos los días y sin embargo no vemos porque estamos demasiado ocupados a veces con lo urgente de siempre, ¿no? Creo que si el lector termina alguno de estos relatos y siente una mezcla entre sonrisa, incomodidad y ese pequeño temblor interior, creo que eso es lo más cercano a lo que yo podría querer, ¿no? Que se lleve algo que no pueda formular del todo, algo que no cierre fácil, algo que se quede un tiempo en su cabeza y en su pecho, ¿no? Que quede ahí, instalado, que no lo pueda explicar. Yo creo que en definitiva lo que a mí me gustaría, ¿no? Es que la lectura no se agote en el momento en que cierra el libro o termina un relato, ¿no? Creo que lo que yo prefiero es que quede algo latiendo ahí, una pregunta, como una ironía, una sensación, un eco. Eso creo que es lo que hace que un texto valga la pena, ¿no? Y reiteramos la invitación finalmente para la presentación oficial del libro Entre Pavos te veas el próximo 31 de mayo, 18:30 horas, Espacio Cultural de Posada sobre la avenida Costanera en el cuarto tramo, en el marco de la Feria Provincial del Libro. Y esta obra ya está disponible en la librería de la editorial de la Universidad Nacional de Misiones. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales REUN, una editorial que brilla con luz propia.